Muy buenas tardes, iglesia, bienvenidos. Y buenas tardes los que por ahí nos lleguen a ver por video. Continuamos con esta bella serie, la serie Yo Soy el que Soy. Y repito una vez más el propósito de la serie. El propósito de esta serie es que conozcamos a Dios. Conozcamos a Dios. Cada tema que estoy trayendo a ustedes debe ayudarle a conocerlo un poco más. El tema de la seidad nos ayuda a comprender que Él es de sí mismo y no necesita a nadie. El tema de la omnisciencia, que todo lo sabe. Y uno de los temas que es muy desconocido fue precisamente el que vimos hace 8 días. Dios tiene un plan eterno. Entonces, al escuchar todo eso, se va abriendo nuestro corazón y sí, realmente, hermanos, a mí me pasó, decimos como Job, pensé que te conocía. Yo crecí en una iglesia cristiana desde pequeñito y nunca había sido expuesto a la doctrina reformada, que es extremadamente exacta en muchos aspectos. Nunca había visto a Dios así. Y cuando veo estos temas, mi corazón se inflama de amor y se sorprende por quién es Él. Y saber que Él tenía un plan eterno, yo pensaba que Él iba arreglando todos los baches en la historia y que todo le tomaba por sorpresa. Y estos temas, hermanos, me impresionan cuando voy viendo quién es Él verdaderamente, su eterno plan y todo lo que hablamos. Entonces, esta serie es para lograr conocer un poco más al Dios que decimos que amamos, al Dios que decimos que creemos en. Entonces, para poder tener una mejor idea de quién es Dios, debemos estudiar lo que Él mismo ha revelado de sí. Y ahorita, mis hermanos, no tenemos esa misma revelación de antes, esa revelación directa de ángeles y todo eso. Tenemos la revelación por medio de lo que está escrito. Y aquí se nos enseña cómo es Él. Y hay partes en las que uno dice, ay, esto no quisiera yo oírlo, pero es por nuestro bien. Escuchar quién es Él y cómo actúa es por nuestro bien y para nuestro crecimiento. Así no tenemos un Dios de la lámpara de Aladino que se mueve conforme a mis caprichos, sino el Dios eterno. Vamos a su Biblia, a Éxodo, por favor, que es el capítulo 3 y es el verso que estamos teniendo para toda esta serie. Nuestro Dios, yo soy el que soy. Éxodo 3:13. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Señor, bendice tu palabra. Y una vez más, como te pido siempre, ayúdame a explicarlo lo mejor posible para el beneficio de tus hijos. Amén. Entonces, mis hermanos, hemos visto ya la seidad, vimos la Trinidad en un aspecto redentor. Vimos la seidad, vimos la omnisciencia de Dios, la presciencia, que es lo del futuro, y hace 8 días vimos que Dios tiene un plan eterno, o teológicamente hablando, un decreto eterno. ¿Están conmigo? El día de hoy vamos a ver uno de esos atributos muy interesantes, y creo que hoy van a comprender un poco más cómo es que nos acercamos al estudio de quién es Dios. Recuerden que les he dicho, hay 2 formas de acercarnos a la Biblia, desde un teísmo clásico o un teísmo humanista. ¿Sí? Hoy creo que lo vamos a entender mejor. ¿Qué es eso de teísmo clásico y teísmo
humanista. Eso espero, que hoy nos ayude mucho esta enseñanza para que tú cuando leas tu Biblia puedas interpretarla mejor. Y esas dudas que de repente vienen a nuestro corazón en cuanto al carácter de Dios, a través de esta enseñanza de hoy nos ayude a comprenderlo mejor y cuando leas tu Biblia puedas tener una mejor idea o una interpretación más correcta de quién es Dios. El tema de hoy se llama, el atributo o la perfección que vamos a ver hoy es la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. ¿Qué es eso que suena raro? Bueno, como he visto en las predicaciones pasadas, primero quiero comenzar por definiciones. Definiciones de hombres que han dedicado su vida a estos estudios. Y de esa forma, a través de las definiciones, nos vayamos dando una idea de qué es eso. ¿Qué es eso de inmutabilidad? Y después de ver esas definiciones, soportar esa idea con versículos específicos para que veamos que no es mentira lo que estamos enseñando. Recuerden que los atributos de Dios son sus perfecciones. Los atributos de Dios es el estudio de sus perfecciones. Y una de ellas es que Dios es inmutable. Veamos la primera foto con algunas definiciones, por favor, y tómenle mucho sabor, no se duerma, pellizque al de al lado si es necesario. La inmutabilidad de Dios. ¿Qué dice un puritano llamado Stephen Charnock? La inmutabilidad de Dios descarta cualquier cambio en su conocimiento. Él es lo que siempre fue y lo que siempre será. ¿Sí? Hemos hablado de su omnisciencia y como Él lo conoce todo, Mari, Él no obtiene nuevo conocimiento según va pasando el tiempo, porque entonces habría una cosa que complementa a Dios. Y eso no puede ser, hermanos. No puede haber algo de fuera que lo complemente o algo que no conocía y de repente por estudiarlo lo conoce, porque Él es perfecto. Y en última instancia, todo lo que existe proviene de Él. ¿Cómo no va a conocer lo que Él mismo creó? ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice Charnock. Pero después Louis Berkhof da una definición y una expresión muy, muy buena, hermanos, que si tú la vas desmenuzando, ¿saben qué es eso en inglés? Le vas entendiendo mejor línea por línea. Miren, hermanos, lo que dice Berkhof, la inmutabilidad es aquella perfección, porque no hay nada que no sea perfecto en Él, por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, como Dios. Él no tiene cambios en su ser. Pero no solo en su ser, hermanos, miren, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. Joshua, ¿por qué podemos estar seguros de que Dios cumple lo que promete? Porque Él no cambia. Si Él cambiara, no tendríamos un fin seguro ni en la salvación ni en la condenación. Pero por la misma razón de que Él no cambia, sigue siendo el mismo en sus promesas y también en sus amenazas, si queremos ponerlo así. Él no cambia. Él no cambia. En ningún momento cambia. Vean lo que sigue diciendo Berkhof. En virtud de este atributo, queda exaltado sobre todo suceso. Dios está por encima de todo lo que pasa. Y está libre de todo aumento o disminución, de todo crecimiento o decadencia en su ser y en sus perfecciones. Usted y yo, cada día que pasa nos vamos en decadencia. Y tú bien lo puedes notar. Llegas a una cierta edad en donde ya no te subes las escaleras igual que antes. Tú y yo vamos en decadencia. La tierra misma va en decadencia. Él no. Él no puede ir en decadencia, pero tampoco puede aumentar su gloria. Él es el mismo. Es tan perfecto, hermanos. No tiene cabida de perfección ni de disminuir. ¿Sí me explico? Eso que dice Berkhof está precioso, hermanos. Y obviamente está sostenido con la Biblia. Sigo. Todo crecimiento o decadencia en su ser y en sus planes. Vean,
Vean esa parte. Su conocimiento y planes, decreto. Su conocimiento y planes, sus principios morales y voluntad permanecen para siempre. Permanecen para siempre. Hasta la razón nos enseña, es decir, Berkhoff dice, hasta razonándolo nomás, dice, nos enseña que ningún cambio es posible en Dios, puesto que todo cambio conduce a mejor o peor. Pero en Dios, que es la absoluta perfección, son imposibles por igual las mejoras o las deterioraciones. ¿Sí se explica? Este es el Dios al que servimos, el Dios que creó todo. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de tener una tranquilidad en sus planes, porque Él no cambia. Él no te ama hoy y mañana te va a odiar. Si tú crees en Él, Él te ama. Ve un poquito de lo que veíamos en la mañana, ¿no? Él no cambia. Wayne Grudem dice, Dios es inalterable en su ser. Esta creo, Isaac, es la más sencilla, pero nos dice todo lo que necesitamos saber. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y por último, Babic dice, mientras todo cambia, Dios es y sigue siendo el mismo. ¿Sí, hermanos? Esto es lo que queremos decir con inmutabilidad. Todos nosotros somos mutables, todos nosotros cambiamos de parecer y nos vamos desgastando conforme va pasando el tiempo. Y por mucho que tratamos de cuidarnos y hacer ejercicio y tener una dieta balanceada, de todos modos vamos a terminar toditos en el cementerio. Dice que si hay algo que compartimos todos los seres humanos, es la muerte, a menos que el Señor regrese antes. Si el Señor regresa antes, algunos no van a ver muerte y eso va a ser muy bueno. Nunca van a ver muerte si Él regresa antes de que te peles, hermano. Pero si no, tenemos algo en común todos nosotros. Nos estamos desgastando desde el día en que nacemos y llegaremos a la muerte. Pero hay una promesa, que todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, la muerte no es el fin. Y como Dios no cambia, resucitaremos. Aspectos de la inmutabilidad de Dios. Vean lo que dice A.W. Pink, hermanos, que es mucho de lo que estoy viendo. Su libro es precioso, Los atributos de Dios. Vean, A.W. Pink dice, en primer lugar, Dios es inmutable en su esencia. Él no puede dejar de ser Dios en ningún momento. Aunque Jesús se encarnó, era verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Él no dejó de ser Dios. Dios es inmutable en su esencia. Su naturaleza y ser son infinitos, por lo tanto no están sujetos a cambios. Nunca hubo un momento en que Él no existiera, hermanos. Nunca habrá un momento en el que Él dejará de existir. Dios no ha evolucionado, crecido ni mejorado. Él no tiene mejora ni tampoco empeora. Dice después, todo lo que Él es hoy, siempre lo ha sido y lo será. Porque yo, Jehová, no cambio, Malaquías 3:6. Ahorita vamos a ir a los versos. Esa es su propia afirmación, hermanos, de Él. Yo, Jehová, no cambio. Y recuerden que Jehová no es solamente el Padre, sino en esencia es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por lo tanto, en su naturaleza no cambian, aunque el Hijo se haya encarnado. Él no puede cambiar para mejorar porque ya es perfecto. Y siendo perfecto, no puede cambiar para desmejorar. Dios no está afectado por nada fuera de sí mismo en ninguna manera. La mejora o el deterioro es imposible. Él es perpetuamente el mismo. Solamente Él puede decir, yo soy el que soy. Él no está influenciado en absoluto por el paso del tiempo. Esta frase me fascina. No hay arrugas en la frente de la eternidad. No hay arrugas en la frente de la eternidad. Cuando nosotros vamos poniéndonos un poco viejitos, empiezan las arrugas y también las canas. Empiezan las canas y te vas dando cuenta que estás envejeciendo.
No hay arrugas en la frente de la eternidad. Por lo tanto, su poder nunca puede disminuir, ni su gloria jamás desvanecerse. Él es Dios. Estas son algunas de las definiciones que tienen estos hombres que han dado su vida para estudiar. Es lo que les decía, son hombres que dejan todo por estudiar para poder aportar al pueblo de Dios. Gracias al Señor. Recuérdense que en una predicación en Jeremías decía, les voy a dar pastores con un buen corazón para que los alimenten. Gracias a Dios por estos hombres que han hecho mucho por nosotros. Ahora, esas son las definiciones. Veamos algunos versos que nos ayuden a comprender eso, porque recuerden, toda doctrina tiene que salir de la Escritura y de una buena comprensión de ella. Salmo 102, por favor. Vaya ahí conmigo rápidamente. Salmo 102. Dios no cambia. Dios no cambia. En el verso 25, hermanos, dice así: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Vean el verso 26, Armandito. Ellos perecen, pero tú permaneces. Ahí está el contraste entre alguien quien es Dios y la creación. Perecen, pero tú permaneces, tú estuviste antes y estarás después. Vean después, todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás y serán cambiados. Verso 27, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin, dice el salmista. Es la diferencia entre Dios y nosotros. Él no tiene espacio para desgastarse, corromperse, envejecer, hermanos, porque Él es el principio sin tener un principio Él mismo, y Él es el fin sin tener un fin. Romanos 1:23. Romanos 1:23. ¿Están bien? Dice, y cambiaron la gloria del Dios, ¿qué? Incorruptible. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Déjenme aquí. Lo que está diciendo Pablo aquí es que los seres humanos nos hemos volteado a los ídolos. A los ídolos, sea cualquier ídolo. En ocasiones nosotros somos nuestro propio ídolo, hermanos. Probablemente no nos postremos ante una imagen, pero nos volvemos nuestro ídolo cuando ponemos nuestra vida por encima de Dios. Pero lo que está diciendo es de que Dios es incorruptible. Corrupción es aquello que se echa a perder con el tiempo. Repito, hermanos, y disculpen que sea muy enfático, nosotros de a poco nos estamos echando a perder. Después de 3 días en el cementerio ya lo que vemos son gusanos. Ese es un reflejo de lo que somos sin Dios. Personas que nos vamos corrompiendo. Dice Pablo, la gente ha cambiado al Dios incorruptible por cosas corruptibles, imágenes como aves, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo. Aquí Pablo está condenando a judíos y a gentiles que se han desviado del Dios que no se corrompe, que no se echa a perder, que no cambia, porque Él es inmutable. Pablo dice, ¿cómo es posible que alguien en su mente pueda escoger a un ídolo teniendo al Dios incorruptible? Al Dios que no cambia, al Dios que no se echa a perder, al Dios que cumple sus promesas y también sus amenazas. ¿Cómo es que alguien en su sano juicio pueda preferir un ídolo antes que al Dios que no cambia? Eso es lo que Pablo está diciendo. Hebreos 1:10. Estamos viendo algunos versos que nos ayuden a soportar la doctrina de la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia. Hebreos 1:10 dice, también tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y es lo que leíamos en el Salmo. Ellos perecerán, pero tú permaneces.
y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. El teísmo clásico, nos acercamos a el estudio del Señor poniendo primero sus atributos por encima de mis emociones. ¿Sí? Entonces, creo que esta predicación nos va a ayudar bien a ver la diferencia. Vayan conmigo a Números 23, por favor. Números 23. Quiero que, mis hermanos, esto lo subrayes en tu Biblia, si la subrayas, y lo tengas siempre en cuenta. Siempre en cuenta. Números 23, 19. En cada situación y cuando estés leyendo tu escritura, lo tengas en cuenta. Este verso nos habla de su esencia, de lo que es Dios en su naturaleza. Miren, dice así: Dios no es hombre. Ahora, hagamos la distinción. El Hijo se encarnó, ¿sí? Pero estamos hablando aquí de Dios en su naturaleza. El Hijo es verdadero Dios. En su naturaleza se encarnó y fue verdadero humano. Pero hablando de la esencia divina, Dios no es hombre. Y una de las características de los hombres es mentir. Entonces dice, hermana Elba, Dios no es hombre para que mienta. Y después dice, ni hijo de hombre, que es prácticamente hacer una hipérbole, ni hijo de hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Hermanos, si hay una diferencia entre nosotros y Dios, es que Él no miente, pero tampoco se arrepiente, porque arrepentirse es haber hecho algo mal, de lo cual tienes que arrepentirte. Entonces, este versículo nos ayuda a tener un teísmo clásico por encima. Aquí se me está hablando de la esencia de Dios, que Él no miente y que Él no se arrepiente porque no es hombre, ni comete error, porque el arrepentirnos es haber cometido un error. Como Dios es inmutable, no hay espacio de arrepentimiento, porque si hay arrepentimiento en la divinidad, quiere decir que algo hizo mal. Y ahora se tiene que arrepentir de lo que hizo. Eso no es Dios. Porque al saberlo todo, ¿qué lo puede tomar de sorpresa para que no se haya preparado para eso? Estoy hablando muy humanamente. Primera de Samuel 15:29. Ahí adelantito, hermanos. Primer libro de Samuel 15:29. Dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, y nos vuelve a decir algo importante, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Cuando tú y yo cambiamos de propósito es porque algo que no habíamos previsto sucedió. Por ejemplo, no sé, hermanos, ¿qué carrera de repente te metiste a estudiar y cuando ya estás a punto, algo sucede y dices, esto no va a funcionar y yo tengo que hacer un movimiento a veces de ¿cuántos grados son? 180 grados, porque esto no era por ahí. Tú y yo cambiamos de propósitos porque las circunstancias nos hacen cambiar. Eso es porque somos hombres, porque somos criaturas. Pero dice Samuel en Samuel que no, que Dios no puede, porque Él no es hombre. Él no es hombre para cambiar de propósitos. Él no es hombre para que algo lo tome desprevenido. Él es Dios, que está hace en sí mismo, de sí mismo, que conoce todo, y veremos dentro de 8 días que
tiene todo el poder para que cuando abre su boca las cosas sucedan. Él no es hombre. Tenlo en tu corazón, en el sentido de que nosotros planeamos, se nos arruina. Tenemos propósitos, no los logramos. Él no. Y estos dos versos, tanto de Números como de Samuel, nos ayudan a entender que hay una gran diferencia entre el creador y la criatura. La criatura cometemos 1000 errores, como Él los va a cometer. Santiago 1:17, por favor. Santiago 1:17, por favor. Toda buena dádiva y todo don, y la fe es un don. Para completar un poquito lo de la mañana. Toda buena dádiva y todo don, y la fe es un don. Y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual o en el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Se explica? Lo mismo que se habló en el Antiguo Testamento, no hay cambio. Cambio en su esencia, en sus propósitos, en sus planes, en sus promesas. Ahora, Diana, mija, mira. Ahora, hemos visto varios versos que dicen que él no se arrepiente. ¿Pero qué crees? Hay otros que dicen que sí se arrepiente. Entonces, ¿hay una contradicción en la Biblia? ¿O qué debe de hacer el pastor o maestro o estudiante cuando encuentra que en un lado dice se arrepiente y en el otro dice no? Eso es lo que denominamos teísmo clásico y humanista. Un enfoque en él y su esencia y otro en el humano y sus emociones. Entonces, mis hermanos, hay versículos que hablan de que Dios se arrepiente, pero es necesario que tengamos una correcta interpretación y ese es el trabajo del pastor y todo aquel que quiera estudiar escritura. Te encuentras uno que dice, él no es hombre y no se arrepiente y luego otro que dice, se arrepiente. ¿Qué haces? Y es ahí a donde muchos dicen, la Biblia se contradice. Hay muchas personas que dicen, se contradice, ¿no has visto que dice aquí esto y acá el otro? Hay un trabajo exegético que se tiene que hacer, que lo hacen los pastores y todo aquel que estudie, que quiera profundizar un poquito más. Veamos lo que dice Génesis 6:5 en Reina Valera. Uso Reina Valera porque dice específicamente arrepentimiento. Vean esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A ver, espérame, pastor. Me acabas de decir que Él es inmutable. Y me acabas de leer que dice que Él no se arrepiente porque no es hombre. Y en Génesis 6 Moisés me está diciendo, y es el mismo autor, Génesis 6 es Moisés, Números es Moisés. Me está diciendo en un lado que Dios no se arrepiente porque no es hombre, y ahorita me acaba de decir que le duele el corazón y que se arrepiente de haber hecho a los hombres, como si Él se hubiera equivocado al hacernos. Antes de dar la solución, que yo sé que algunos de ustedes la saben, antes de dar la solución leamos un par de versos más del arrepentimiento de Dios. Éxodo 32:9. Éxodo 32:9. Ahora sí regreso a Nueva Biblia de las Américas. Éxodo 32:9 dice, el Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo, y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, vean, Dios le está hablando a Moisés, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma.
el Dios de la Biblia. Pero de ti yo haré una gran nación, le dice Dios a Moisés. Tú y yo vamos a empezar de cero, voy a matarte a todos estos que sacamos de Egipto. Verso 11. Entonces Moisés suplicó ante el Señor, su Dios, y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué? Porque han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra. Y vean cómo habla Moisés: vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Verso 14. Y el Señor desistió o se arrepintió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Como que Dios dijo: cierto, Moisés, gracias por recordármelo. Vemos una vez más que hay versos que hacen como que Dios cambia de parecer o se arrepiente, pero otros que nos dicen: Él jamás se arrepiente porque no comete errores. Uno más, Jeremías 26:13. Vean esto, hermanos. Jeremías trae una profecía y les dice que el Señor va a destruir a Judá por medio de Nabucodonosor. Y Jeremías dice esto en el verso 13, al pueblo, a Judá: ahora bien, arreglen sus caminos, enmienden sus caminos, ¿sí? Y sus obras, enmienden sus caminos y sus obras, obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra ustedes. Había una profecía, Jeremías la dijo: va a venir el rey de Babilonia y los va a terminar, pero si enderezan sus caminos, el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado sobre ustedes. Entonces vemos una vez más que hay otro verso que nos dice que Dios se arrepiente o se puede arrepentir de algo. ¿Cómo podemos entender que unos versos me dicen no se arrepiente porque Él no es hombre? Arrepentirse sería una debilidad porque algo le salió mal, algo no previó, entonces tiene que mejorar la situación. Y por otro lado nos dice, le duele en su corazón, se arrepintió de habernos creado. ¿Cómo conciliamos la paradoja? El pastor Samuel Renihan, para entender cómo poder explicar esto, nos dijo esto: hermanos, yo lo tenía por acá, atrás en el cerebro, ya sabes, esas cajitas que tienes escondidas, memorias que tienes que buscarle para ver si las encuentras. Bueno, pues estuve buscando en el disco duro qué dijo exactamente Samuel Renihan. Eso no es exactamente, sino lo estoy parafraseando porque no encontré el video de la entrevista que le hicieron. Y tampoco encontré exactamente las palabras acá. ¿Sí? Pero dijo algo así. Pónmela, hijo. Los versos no solo hay que leerlos, hay que pesarlos. Los versos no solo hay que leerlos, hay que pesarlos. Hay una balanza. ¿Saben balanza? Una balanza. En un lado pones un peso y se va así, ¿verdad? Le pones el otro, se iguala. Bueno, sí. Y luego así. Los versículos que leemos, no solamente hay que leerlos, hay que pesarlos. ¿Qué verso pesa más? ¿El que me habla de la esencia de Dios como Dios o el que me dice que Dios tiene emociones? Teísmo clásico es ir a los atributos de Dios primero,
a su esencia y después entender los versos que me hablan de emociones de Dios. Si yo leo uno que se arrepiente y otro que no, yo le doy más peso al que dice que no porque habla de su esencia que al que le da emociones al Dios que no tiene error. Ahora lo voy a leer. Los versos no solo hay que leerlos, hay que pesarlos. Si un verso habla de Dios esencialmente, es decir, en su naturaleza divina, en su esencia de Dios, y el otro le atribuye antropomorfismos, antropos, hombre, morfos, es formas, y el otro le da sentimientos a Dios, aquel que habla de su esencia pesa más que el que le atribuye emociones. No sé si me explico. Cuando tú y yo leemos este tipo de supuestas contradicciones, hay uno que me habla de la esencia del ser divino y hay otro que le atribuye emociones. Por lo tanto, pesa mucho más aquel que habla de su esencia que aquel que habla de emociones. Porque el que habla de su esencia nos enseña que Dios no cambia porque es omnisciente, todopoderoso, todo lo puede. Entonces hay algo que si Él se arrepiente no previó, por lo tanto ya no es omnisciente. Entonces, teísmo clásico es acercarnos al estudio de la Escritura y de lo que el Señor ha revelado, poniendo primero los versos que me hablan de su ser, antes que aquellos que hablan de emociones en el ser divino. Los versos no solo se leen, se pesan. Vean lo que dice Pink en cuanto a esto. Vean lo que dice Pink. La explicación es sencilla. ¿Qué explicación? ¿Por qué en un lugar dice que a Dios le dolió y se arrepintió? Dice Pink. Cuando Dios habla de sí mismo, con frecuencia adapta su lenguaje a nuestras capacidades limitadas. La única forma en la que tú y yo vamos a poder entender que Dios aborrece el pecado es si en la narrativa bíblica se nos dice que a Dios le duele. Y la única forma en la que tú y yo vamos a entender que Dios busca nuestro arrepentimiento es que Él mismo diga que se arrepiente porque le duele el pecado. Aunque en su esencia realmente no ha cambiado nada. Lo que cambia es en mí, en nosotros, las criaturas finitas. Entonces, Pink lo describe así y me fascina, hermanos, porque dice: Dios adapta su lenguaje a nosotros para que podamos comprender verdades que provienen de Él, aunque Él no cambia en su naturaleza. Luego dice, entonces lo voy a repetir, la explicación es muy sencilla, dice Pink. Cuando Dios habla de sí mismo, con frecuencia adapta su lenguaje a nuestras capacidades limitadas. Ojo, se describe a sí mismo revestido de miembros corporales como ojos, manos y oídos. Pausa, hermanos. Él es un espíritu y un espíritu no tiene partes. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, por lo tanto no tiene ojos. Y si tuviera ojos, ¿cuántos ojos tiene para abarcar el mundo entero? No, Dios no tiene ojos, ni tiene manos, ni tiene oídos, porque es esencialmente un espíritu. El Hijo encarnado sí tiene partes, pero Dios en su esencia no. Pero la Biblia utiliza esos antropomorfismos para que entendamos cuando dice Dios todo lo ve, aunque no tiene ojos, pero es la única forma en la que nosotros vamos a entender eso. Dice Dios tiene manos, aunque no tiene manos porque es espíritu. Pero ¿por qué nos dice que tiene manos? Porque se acomoda el lenguaje para que tú y yo lo entendamos. En otra parte dice que Él tiene alas, como gallina para cubrir a sus polluelos. Él no tiene alas, pero es la forma en que la cultura general en los hebreos entendían: oh, la gallina cubre a sus polluelos, así nos cubre el Señor. Aunque Él no tiene alas, hermanos, ni plumas. Pero se acomoda el lenguaje para que podamos entender. Por lo tanto, Dios no se arrepiente, pero se arrepiente en un sentido humano para que tú y yo entendamos lo que es el dolor del pecado. No porque Él
en su esencia se haya arrepentido, porque Él no comete error, porque no es hombre para cometer error. Pero si se nos dice que a Él le duele, es para que entendamos. Y si nos dice que Él se goza en que le obedezcamos, es para que entendamos. ¿Terminé de leerlo? A ver, pónmelo, hijo. Miren, se describe a sí mismo revestido de miembros corporales como ojos, manos y oídos. También dice que se despierta y se levanta, sin embargo Dios no duerme. Pero dice que se despierta o que se levanta de su trono, como si estuviera sentado todo el día en un trono. Son antropomorfismos. Por eso, mis hermanos, ahí les va. Cuando vean el ángel de Apocalipsis que dice que tiene muchos ojos, no es ancina. Hay unos pintando al ángel con tantos ojos así alrededor. No es ancina, hermanos. Es un antropomorfismo para que sepamos que ese ángel todo lo ve en un sentido espiritual y que está como testigo de los hechos de los seres humanos. Esto nos ayuda a comprender que el Señor se goza en nuestro arrepentimiento, aunque esencialmente Él no cambia. El que cambió fui yo cuando me arrepentí. ¿Sí? El que cambió fui yo. En mí produjo el arrepentimiento, porque el que estaba mal era yo, no Él. Repito, el Señor se goza en nuestro arrepentimiento, así también como le entristece nuestro pecado. Si bien en Él no hay cambio, en nosotros sí. Cuando Él acomoda el lenguaje, es para que lo entendamos. Termino. Dios no cambia en su esencia. Y los versículos que le atribuyen emociones están por debajo de los que no. Teísmo clásico, teísmo humanista. Ahora, hermanos, lo que vemos en la mayoría de las iglesias hoy es teísmo humanista. Dios te necesita. Dios no va a poder dormir si tú no vienes a Él. ¿Sí me explico? Entonces por eso tenemos, Martín Lutero le dijo a Erasmo, tienes un Dios muy humano. Estúdiale un poquito más, mijo, porque tienes a un Dios completamente humano. Entonces, ¿qué es Yo soy el que soy? La serie para que lo conozcamos. ¿Sí? Dios no cambia en su esencia. Cuando se le atribuyen emociones, están por debajo de su esencia, para que podamos entender que sí, verdaderamente a Dios le duele el pecado, verdaderamente se goza con nuestro arrepentimiento, pero Él no comete errores porque no es hombre. Dios no cambia en sus propósitos, hermanos, y esto me da alivio, porque me da mucha seguridad saber que Él me ama hoy y me amará mañana, a pesar de mí, a pesar de lo que soy. Entonces, un cristiano que ha nacido de nuevo, que sabe que amas a tu Señor, que crees en Él, no por lo que Él te da, sino por quién es Él, tienes que estar tranquilo de que Él va a cumplir su propósito en ti. Vean, me apuro con estos versos ya para dejarlos ir. No los voy a buscar en mi Biblia para poderlo hacer más rápido y tenerlos allá arriba. Dios no cambia en su esencia, Dios no cambia en sus propósitos. Salmo 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y esto no es una palabra profética que declaro yo, no. Es una confianza en el Señor del propósito. ¿Sí me explico? No es porque yo lo digo, es porque sé quién es Él. Y hay una diferencia. Él cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Hermano, Él no deja nada a medias. Nada a medias. Números 23:20. Mira, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Si Él ha bendecido, nadie, hermanos, no hay poder mayor que el del Señor. Si Él ha bendecido tu vida en el sentido espiritual, necesito aclarar eso. Muchos creen que por tener bienes
es una referencia de que Dios está con ellos. ¿Qué pasa con nuestros hermanos en Nigeria? Que están cantando y les avientan bombas a la mitad. Y que no tienen techos y que no tienen carros, que Dios no los ama a ellos y a ti sí porque estás aquí. No, los ama igual, hermanos, porque nos ama en Cristo. Las añadiduras no son necesariamente algo que mide el favor de Dios. Él nos ama en Cristo. Y la forma en mostrarnos su amor es que mandó a su Hijo y que nos ha llamado para la eternidad. Ese es amor, hermanos. Entonces dice Números, si Él ha bendecido, no hay poder que lo pueda anular. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él no cambia en sus planes. Llegarás a la eternidad, no por ti, por Dios, que te sostiene día a día. Y qué buena noticia es eso. Saber que Él me sostiene. Malaquías 3:6. Porque yo el Señor no cambio, dice Dios. Aquí está hablando de su esencia. Otro verso más para tener su esencia por encima de las emociones. Porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Israel, Judá, se metieron con adivinos, pero como tiene un plan eterno y no cambia, esto no se termina hasta que se termina, hermanos. Esto es impresionante, porque se lo dice no a gentiles, se lo dice a su pueblo. Porque yo no cambio, es que no los he exterminado. ¿Por qué no cambio y por qué no los extermino? Porque hay un plan. Y Jesús vendría de la descendencia de David. Y vendría para salvar a todos los judíos creyentes y a los gentiles creyentes, tú y yo. Y ese plan no se puede estropear porque Él no cambia. Isaías 1:9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, remanentes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Sodoma y Gomorra también les cayó fuego por el juicio de Dios, ¿se acuerdan? Entonces dice Isaías que en última instancia, porque no han sido destruidos, es porque Dios ha dejado un pueblo. Porque Él no cambia. Romanos 11:29. Estoy siendo rápido, ya no quiero tardarme más. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, porque Él no cambia. Su llamado a ti, a tu corazón, no va a cambiar porque Él no cambia. Jeremías 31:3, hermano, tómalo para ti. Desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado. Eterno. Por eso te he sacado con misericordia. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él no cambia su propósito. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Era, hermano, eso. Habiendo amado ¿a quién? A los suyos. En la mañana que vimos, elección. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, porque Él no cambia. Y Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué vimos hoy? La inmutabilidad del Señor, que Él no cambia. Una de sus perfecciones es que tenemos seguros sus promesas, pero también sus amenazas. Él utiliza el Evangelio para llamar nuestro corazón. Ese es su medio. Nos pide que vengamos en arrepentimiento a Él y a la misma vez, como decía Agustín, pide lo que quieras, pero dame lo que pides. Él nos otorga la fe. Hermanos, Él no cambia y por eso podemos estar seguros. Yo quería tomarme un poquito más de tiempo en estos últimos versos para que tu corazón quedara seguro que Él no te va a dejar. Pero espero que a pesar de que lo haya leído rápido, sepas que Él no te va a dejar. Porque no te amó hoy
por quien eres. Él te amó porque quiso amarte. Y Él no se arrepiente. Recuerden, cuando leas tu Biblia, pesa los versos que hablan de su esencia con los que le atribuyen emociones, para que no terminemos teniendo a un Dios muy humano y sepamos que Él no cambia y que Él es bueno. Hermanos, cuando veamos su bondad, nos vamos a enamorar de cómo es tan bueno que aún busca darles de comer a las aves. Tan bueno, que cuida de cada cosa y aún más de aquellos que le dio a Jesús. Señor, gracias por tu inmutabilidad, porque es por ello que podemos saber que no cambias y que estamos seguros, y que si prometiste volver, volverás, y que si prometiste que estaremos contigo, estaremos contigo. Ayuda a mis hermanos a comprender esta verdad y a mí también. Que baje a nuestro corazón y que no se quede como algo solamente intelectual, sino que en el transcurso de esta semana y de nuestra vida entera, asegúranos este amor que tú tienes por nosotros, a pesar de cómo somos, Señor. Que nos has tomado en tus brazos y que nada nos puede arrancar de ti, porque tú eres bueno. En tu nombre oramos. Amén.